cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué bendición realmente estar con ustedes esta noche, y les doy gracias a todos los hermanos aquí en Honduras y fuera de Honduras que han decidido participar en esta reunión. Tratamos de hacer nuestras reuniones virtuales, pero con ese tiempo siempre de reflexión en la palabra, la adoración, la alabanza, la oración, de tal forma que podamos sentir que estamos juntos como hermanos en la presencia del Señor. Esta noche tenemos el inicio de una serie de 3 conferencias, comenzando hoy, sábado y domingo. Hemos invitado al doctor Nelson Morales. Nelson Morales es chileno que ha vivido muchos años en México y también ahí en Estados Unidos. Él es doctor en Nuevo Testamento, y qué privilegio que él haya aceptado estar con nosotros en estos días. Es maestro del Seminario Teológico Centroamericano y también por mucho tiempo estuvo encargado de posgrados. Así es que qué bendición. Pero también, antes de darle el tiempo a nuestro querido hermano Nelson Morales, también tenemos con nosotros esta noche en nuestra reunión a un hermano muy querido por todos los setecanos que hemos pasado por ahí, el doctor Pablo Cibulca. El doctor Pablo Cibulca fue rector del seminario, si no me equivoco, perdón, doctor, fueron 25 años o 30, no estoy muy seguro. Pero qué privilegio que esté con nosotros en esta reunión. Él vive en Guatemala, y el doctor Pablo Cibulca, su esposa, están esta noche con nosotros. Él es rector emérito del Seminario Teológico Centroamericano ahí en Guatemala, conocido como CETECA. Y también el doctor Nelson Morales es uno de los maestros del Nuevo Testamento, y qué bueno que estás con nosotros. Hermano Nelson, bienvenido a nuestra reunión. Gracias por aceptar esta invitación. Que Dios te use para su gloria, y estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Él te ha mandado. Bienvenido, hermano. Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora otra vez, hermano. Pues. ¿Ahora sí? Sí, amén. Ok. Pues es un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor, el estudio de la palabra del Señor, y en estas conferencias vamos a estar abordando esto del canon cristiano de las Escrituras. Claro, hubiese sido más lindo estar ahí directamente con ustedes físicamente, disfrutando del tiempo de la comunión, el viaje desde aquí a Honduras, todo ese tipo de cosas que se pierden en una conferencia como esta, pero estoy emocionadísimo de poder compartir con ustedes estos días. Vamos a estar reflexionando en cómo se llegó a formar la Biblia que tenemos en nuestras manos y en nuestros celulares, en las compus, por todos lados ahora. Veremos que el proceso no fue sencillo ni libre de tensiones. Estuvo muy amarrado al desarrollo tecnológico de cómo se ponía por escrito los discursos y las enseñanzas en esas épocas. También hubo diferencias en cómo los judíos y los cristianos miramos las escrituras. Les quiero invitar a que nos unamos en este estudio con un espíritu de admiración y sobrecogimiento para con Dios y su gran poder al guiar las escenas detrás de bambalinas, porque todo este proceso de formación del canon sin duda ha sido guiado por Dios y a través de la obra del Espíritu. Así que ahí está esa invitación a mirar esto no solo como datos históricos y cosas de personas a través de las épocas, sino del obrar de Dios a través de esas personas. En la primera sesión veremos el proceso de formación del texto. En la segunda sección nos dedicaremos a comprender cómo es que llegamos a tener el Antiguo Testamento que tenemos en nuestras Biblias. Y en la última sección también miraremos el día domingo cómo se forma el Nuevo Testamento y también los desafíos que nos presenta para una lectura latinoamericana de estos 66 libros
de la Biblia. Así que voy a empezar ahora con la exposición. Van a ser más o menos unos 40 minutos de exposición y luego tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Así que si tienen preguntas, aprovechen de hacerlo en el chat de aquí de Zoom. Pueden escribir sus preguntas y hermano Pablo Osorio nos va a estar guiando luego en la interacción. Así que estén ahí atentos, atentas con papel y lápiz para apuntar y que no se les olvide lo que quieren preguntar. Le voy a pedir a Pablo si me das espacio para compartir pantalla. Y así puedo compartir mi pantalla. Ok. Ahí estamos. El canon cristiano de las Escrituras. Como les decía, vamos a ver el proceso de formación del texto sagrado. Luego vamos a estudiar mañana el proceso de conformación del canon cristiano del Antiguo Testamento. Y por último, el día domingo estaremos estudiando el proceso de conformación del canon del Nuevo Testamento. Así que vamos, sin más rodeos, al proceso de formación del texto sagrado. Fíjense que aquí tenemos que retroceder muchísimo en el tiempo, porque algunos hacen chiste de que Moisés estaba en el monte Sinaí con una tablet, ¿cierto? Pero claro, las cosas y las tecnologías fueron desarrollándose a través de los siglos y es bueno tener eso en mente a la hora de pensar en cómo se escribió el Antiguo Testamento. Entonces, primero analicemos el entorno literario y el Antiguo Testamento en sí, y luego el Nuevo Testamento. Materiales. Podemos mencionar redacción, ampliación, actualización y preservación de los textos, pero antes de eso tenemos que tener en cuenta cómo fue que se escribieron esos textos. Lo primero que se observa en la historia de la arqueología bíblica es que se usaban tablillas así como esta, tablillas de arcilla. Por cierto, esta que les estoy mostrando es una tablilla escrita en Babilonia por los judíos del destierro, contando cómo eran sus vivencias. Era una tablilla no muy grande, así que la cantidad de cosas que podían caber ahí no eran muchas, y además dependían también de la humedad ambiental para ver si se preservaban, si se caía al suelo. Vean, esta está trizada aquí. Así que el tema es un poco complejo para almacenar. Imagínense la cantidad de espacio que se necesita para almacenar estas tablillas sin que una aplaste a la otra y vaya borrando lo que tiene escrito. Así que los primeros textos bíblicos se fueron escribiendo así, en este tipo de material. Con el paso del tiempo debido a una tecnología desarrollada en Egipto, se comienza a escribir en papiro. El papiro es un vegetal que crece en Egipto y con las hojas de ese vegetal se hacían hojas, ¿ya? Y al dejarlas secar y entrelazar se formaban hojas para poder escribir ahí. Como este rollo que tenemos aquí del Antiguo Testamento, escrito en papiro. El papiro igual es mucho más liviano, pero estaba restringido inicialmente solo a uso de la corte egipcia. Poco a poco se fue masificando y en el mundo del Antiguo Testamento pensamos que le hablaré en un instante, hacia el siglo VIII del antes de Cristo, ya se había masificado el uso en el mundo del Antiguo Testamento. Eso les permitió escribir más cosas
en menos espacio y poder trasladarlas de un lado a otro sin mayor dificultad. Pero el pergamino, igual como otros vegetales, si uno los deja a la intemperie o se humedecen, se pudren. Y por lo tanto, también se van deteriorando. Y de hecho, por eso es que hoy los papiros que se usaron, o pergaminos que se usaron para escribir el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, casi solo se han encontrado en el área de Egipto, Palestina, esas zonas, porque son desérticas y muy secas, ¿sí? En otras áreas no es que no hubiera, es que se pudrieron y no se lograron preservar. Pero ese es el papiro. Luego, hacia el siglo II a.C., en Pérgamo se desarrolla una técnica de estiramiento de las pieles y hacerlas delgaditas, de manera que se pudiese escribir sobre ellas. Por eso se llaman pergaminos, que son de Pérgamo, ¿sí? Y el pergamino se fue haciendo rápidamente popular y permitió hacer rollos más grandes y también mejor preservados. Vean, este es un rollo también del Antiguo Testamento. Se puede ver aquí un palo en un extremo y enrollado. Imagínense cuando dice que Jesús buscó en el libro de Isaías, imagínense algo así con Jesús en su mano desenrollando un rollo hasta encontrar el versículo que andaba buscando, ¿sí? Eso es el texto, ¿sí? Si me vuelven a dar espacio para compartir. Pablita, ya hermano. Ok, gracias. Entonces tenemos este tipo de material. Luego, entrada ya la era cristiana, hacia mediados del segundo siglo, inicio del tercer siglo, se comienza en vez de poner en rollos, se empieza a cortar en hojas un poco más grandes y ensamblar las hojas por una orilla nada más, cosa de poder moverla de manera más fácil en forma de libro. A eso se le conoce como códice. Y aquí tenemos uno de la Biblia completa, uno de los más antiguos, que en el siglo IV de nuestra era, es de toda la Biblia, incluido el Antiguo Testamento. Fíjense que aquí está escrito en 4 columnas por hoja, por lado, ¿sí? Así se escribía la Biblia en esa época. Si pudiésemos amplificar esta imagen, ustedes verían que son puras letras pegaditas una al lado de la otra en letras mayúsculas, ¿sí? Pero eso es la manera en que se escribía los textos. Cuando llegamos a este punto del libro, es donde empieza a hacerse el lío de cuáles textos usar y en qué orden para ponerlos y ensamblarlos en un libro. Porque mientras se usaban rollos, pues los rollos, uno tenía una colección de rollos y esos rollos uno los ordenaba como quería, agarraba el rollo que quería y lo leía, ¿sí? Pero una vez que se fija en un libro, eso va a marcar un cambio, ¿sí? Ahora, volviendo al Antiguo Testamento, les mencionaba que hubo un proceso de redacción, ampliación, actualización y preservación de los textos. A través de las décadas, los materiales que se van escribiendo se van guardando, pero al copiarlos, para preservarlos, a veces se le hacen actualizaciones de nombre. Por ejemplo, si el nombre de una ciudad cambió, usualmente le iban a cambiar al nombre nuevo que tenía la ciudad para recordar el texto que se refiere a esta ciudad que acaba de cambiar de nombre. Cosas así van pasando. También se van dando algunos fenómenos interesantes. Por ejemplo, vean este pasaje del Salmo 72:20. Dice: aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Eso es el Salmo 72. Si tienen una Biblia a la mano, van a ver que despuesito del Salmo 72 dice libro 3 y comienza el Salmo 73.
Así que nos encontramos con que los salmos están divididos en libros, son 5 libros, y cada libro tiene una colección de salmos. Pero fíjense, el Salmo 72 termina diciendo, aquí terminan las oraciones de David, pero luego en el Salmo 86 nos encontramos con salmo de súplica y confianza, oración de David. Y luego en el Salmo 101, decisión de vivir rectamente, salmo de David. O sea que hay más salmos después del Salmo 72 que son escritos por David. Eso nos muestra que el proceso de formación del Salterio fue ampliando salmos. Se iban incorporando otros salmos en los libros a medida que se iban armando. Así que el Salterio nos ilustra muy bien. Hay salmos escritos por personas en el destierro. Hay salmos que se escribieron después del destierro. Y está un salmo de Moisés. Así que por muchos siglos se fueron escribiendo esos textos. Probablemente al final del exilio recién es que vamos a tener una colección de salmos más o menos parecida a lo que hoy tenemos. Otro ejemplo interesante que a mí siempre me llamó la atención viene del libro de Josué. Vean este texto del libro de Josué. Dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. O sea, no solo Moisés escribió la ley, también Josué escribió la ley. ¿Sí? Y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Josué 24:26. ¿Qué nos dice eso respecto al Pentateuco? Que recibió un proceso en que se fue ampliando de lo que escribió Moisés más otras cosas a lo largo de la historia. Eso es interesante. Por ejemplo, el entierro o la muerte más bien de Moisés al final del libro de Deuteronomio. Eso no lo escribió Moisés, ¿cierto? Así que al interior del mismo Antiguo Testamento uno ve que el proceso va en desarrollo a través de los siglos, ¿sí? Y se van preservando los textos, pero se van ampliando. O en algunos casos se actualizaron nombres o se aclararon costumbres, por ejemplo, ¿sí? Además, a propósito del desarrollo tecnológico de los materiales, da la sensación de que hacia el siglo VIII, como les decía hace un rato atrás, en Israel se comenzó a usar rollos de papiro vegetal de Egipto de manera más regular, porque en ese siglo se va a dar un fenómeno que no se había dado antes. Los profetas comienzan a escribir sus profecías, o sus discípulos empiezan a recolectar las profecías que ellos fueron escribiendo. Así tenemos Isaías, Miqueas, Oseas, Amós, todos viniendo de ese mismo siglo, y sus libros los tenemos. Antes de ellos hay profetas como Elías, Eliseo, pero sus enseñanzas no están escritas para nosotros. Así que es posible que esta aparición de tecnología haya propiciado que se escribieran estas cosas. Pero no solo se escribieron estos libros, ¿sí? Por ejemplo, en Jeremías se menciona en el capítulo 17, Jeremías del siglo VII, ¿sí? Jeremías cuenta que en una profecía dice Dios le dice que escriba con cincel, ¿sí? Como cuando uno escribe en una tablilla o en piedra, ¿sí? Y en el 36 se cuenta esta historia del rollo que escribió y se lo dio a Baruch para que Baruch se lo llevara al rey y el rey lo quemó en el brasero, ¿recuerdan? ¿Sí? Así que en el mismo libro se ven dos técnicas de escritura distintas que están coexistiendo y van a seguir por bastante tiempo más, ¿sí? Ahora, en esa época del siglo VIII, siglo VII, se empieza a dar un fenómeno interesante. ¿Se acuerdan que en el 722 Israel del Norte es destruido? Eso es siglo VIII. Y la gente empieza a preguntarse, ¿cómo es posible que Dios destruyó a Israel del Norte? ¿Cómo es que se llegó a ese punto? Y empiezan entonces a escribir la historia. ¿Cómo? Para explicar por qué Dios mandó a la cautividad a Israel del Norte. Y ahí van a aparecer libros como el libro de
Reyes, el libro de Josué. Muchos piensan que la historia esta se escribe de Josué hasta Segunda de Reyes, el capítulo 20 y algo por ahí de Segunda de Reyes, que cuenta la destrucción de Israel del Norte, y luego una actualización para describir lo que pasó después con Israel del Sur, con Judá que vino a Babilonia y lo destruyó. Así termina Segunda de Reyes, con la destrucción de Jerusalén, el templo, y con Josías en Babilonia. Eso ha sido en el año 550 y algo por ahí que se debe haber escrito eso. O sea, en un periodo de 150 años, por ahí, varios de los libros que hoy tenemos en el Antiguo Testamento fueron escritos recién en esa época, para explicar por qué Israel fue destruido, tanto del norte como Israel del sur. Varios profetas habrán hablado sus profecías advirtiendo lo que iba a venir, pero sus textos fueron escritos, preservados luego de eso. Y también, después que el rey Ciro da el edicto para que vuelva un grupo de judíos a Jerusalén a reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, varios van a escribir para explicar cómo es que se dieron esas cosas, cómo es que sucedió este fenómeno, ¿sí? Y ahí vamos a tener libros como los Primero y Segundo de Crónicas, el libro de Esdras y Nehemías, que nos cuentan ese tipo de fenómenos. También vamos a ver a profetas que van a dar palabras de ánimo a los gobernantes y sacerdotes del momento para que terminen de construir el templo. O luego el libro de Malaquías, que nos cuenta que con todo y lo que pasó en la historia de Israel, la gente no aprendió y seguían teniendo los mismos problemas. Y Malaquías nos va a contar esas cosas que están sucediendo en el nuevo templo. También otros textos van a tratar de explicar el mal, cómo es que el justo sufre, ¿sí? O qué cosas van a venir, porque volvimos del destierro y parece que todavía no está Dios reinando. Y estos libros entonces van a mostrar qué es lo que viene hacia el futuro. Libros como Job, libros como Daniel, van a explicar este tipo de situaciones. Claro, el libro de Daniel contiene las profecías de Daniel, pero fue escrito por alguien después, ¿cierto? Que recuenta estas historias y arma el libro para mostrar a las demás personas que las profecías que Daniel había dado allá en Babilonia dan esperanza y van a guiarnos en las cosas que vienen. Ese básicamente hasta el inicio del periodo griego, en el siglo IV, vamos a encontrar todo este tipo de desarrollo de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, en términos generales, ¿sí? Pero la historia no termina ahí. Vean, este es un mapa del mundo romano. Aquí segmentado vemos hacia el lado izquierdo de la pantalla el oeste, ¿sí? Occidente, y el este, ¿sí? El mundo del oriente. Y todo esto alrededor del mar Mediterráneo se fueron llenando de comunidades judías después del destierro. Y muchos de ellos olvidaron el hebreo, hablaban griego. Y en Egipto se va a desarrollar una traducción de los textos que ellos consideraban sus textos sagrados. Y esa historia es la que nos va a llevar un buen rato, ¿sí? Desde el siglo III, más o menos, al siglo I después de Cristo, unos 400 años, fue muy prolífico, ¿sí? Hubo muchas cosas que se escribieron en ese periodo, pero
de distinta naturaleza, no de la misma fuerza, no en el mismo idioma, y eso fue generando cierta tensión en algunos luego a lo largo del periodo del primer siglo de nuestra era y luego a lo largo del resto de nuestros días hasta hoy. El problema de qué consideramos autoridad para el uso de nuestras iglesias. En el mundo antiguo judío el mismo dilema se daba. Había sinagogas que usaban estos libros, otras sinagogas que no, ¿sí? Antes, en esta época. Hay un libro que nos cuenta un poco cómo es que se gestó, se llama La Carta de Aristeas, o Aristeas, no sé cómo pronunciarlo, y ahí nos cuenta que 70 sabios se juntaron en Alejandría ante el rey y por un periodo muy corto fueron traduciendo y teniendo como una especie de banquete diario con el rey hasta que tradujeron el Pentateuco. Luego, por unos 150 años más o menos, les va a llevar la traducción poco a poco del resto de los textos que componen lo que hoy conocemos como la Septuaginta. La Septuaginta es un libro sumamente importante porque los autores, por ejemplo, del Nuevo Testamento, cuando citan el Antiguo Testamento, normalmente lo hacen de este texto. Por eso es importante recordar cómo es que surgió este texto. Pero también en el área de Palestina y no se diga en la zona de Babilonia, los judíos se olvidaron del hebreo. De hecho, interesantemente, no sé si ustedes saben, pero el libro de Daniel empieza en hebreo y los primeros versículos del capítulo 2 cambia a arameo y se mantiene en arameo el resto del libro. Así que hay un buen segmento de ese libro escrito en arameo, lo que muestra que era mucho más común para los judíos de esa zona ese idioma. Lo mismo va a pasar con segmentos de Esdras, ¿sí? Así que en Palestina pasó lo mismo y empezó a traducirse el Antiguo Testamento hacia esos idiomas en algo que hoy conocemos como targumes, ¿sí? Son traducciones medio parafraseadas del hebreo hacia el arameo. Y también se produjo otra literatura diversa en esta época, ¿sí? De distinta naturaleza. Les quería leer de la Septuaginta para que ustedes tengan un poco el saborcito, el Salmo 151 que aparece en la Septuaginta. ¿Sí? No está en nuestra Biblia, así que por eso no les digo que busquen el Salmo 151. ¿Sí? Dice así: pequeño he sido entre mis hermanos, el más joven en la casa de mi padre. Pastoreaba las ovejas de mi padre, mis manos han fabricado un instrumento, mis dedos han afinado un arpa. ¿Y quién lo anunciará a mi Señor? Él es el Señor, Él escucha. Él ha enviado a su ángel y me sacará de los rebaños de mi padre y me ha ungido con el aceite de su unción. Mis hermanos son bellos y esbeltos, pero no se complace en ellos el Señor. He salido al encuentro del extranjero y me ha maldecido por sus ídolos, pero yo, desenvainando su espada, lo decapité y quité el oprobio de los hijos de Israel. Un salmo que es bonito, pero claro, no llega al nivel de los otros salmos, sin duda, pero un salmo que está ahí. Así que estos textos son textos de esa época. Les voy a mostrar una lista de este tipo de literatura. Aparte de los libros que hoy conocemos del Antiguo Testamento, están estos otros libros. El libro de Tobit, Judith, hay unos agregados al libro de Esther. Hay un libro que se llama Sabiduría, o Sabiduría de Salomón. Hay otro que se llama Sabiduría de Ben-Sira o Eclesiástico. El libro de Baruch, Carta de Jeremías, Adiciones a Daniel. Primera, segunda, tercera, cuarta de Macabeos. Primera, segunda de Edras, Oración de Manasés, Salmo 151. Muchas obras que están además de los libros que ya conocemos. Y este conjunto de libros son los que nos van a ir dando el dolor de cabeza hasta hace poco tiempo, ¿sí? ¿Qué hacer con estos otros libros? Porque
los judíos de Alejandría los consideraban igualmente importantes. De hecho, muchos de estos libros se encontraron también en Qumran, en esta comunidad de judíos, probablemente esenios, que en 1947 fue descubierta las cuevas de esa comunidad y ahí se encontraron rollos de distinto tipo. Pues algunos de los rollos encontrados ahí eran rollos de estos libros, en arameo o en hebreo. Y eso sí es importante porque algunos cristianos luego iban a dudar de incluir o no estos textos porque pensaban que estos textos no habían sido escritos en hebreo. Algunos sí fueron escritos en hebreo, como el libro de sabiduría de Ben Sira, ¿sí? Otros de estos no, como las segunda, tercera y cuarta de Macabeos o primera de Macabeos se escribieron en griego, ¿sí? Pero fíjense esta otra lista de libros. No los voy a leer todos, pero estos son libros producidos en esa época, ¿sí? Si no sabían que había habido escritura, para que tengan una noción de esta escritura. Y algunos de estos libros van a ser importantes para la iglesia, sobre todo los libros como los testamentos de los 12 patriarcas, porque hablan acerca del Mesías, estos textos. O el Apocalipsis de Baruch, también habla del Mesías. O el libro de Enoch, también habla del Mesías. Así que son libros que son importantes tomar en cuenta. Eso es una pincelada rápida del mundo en el que se fue desarrollando el texto del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué pasa con el texto del Nuevo Testamento? Es un poco más sencillo. Las primeras décadas, los cristianos pues estaban preocupados de evangelizar, de hacer discípulos, de anunciar las buenas nuevas. Así que estaban permanentemente en eso. Pero de repente surgieron algunas situaciones. Por ejemplo, iglesias tenían dudas de qué hacer. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto otro? Como 1 Corintios, que preguntan, mire Pablo, ¿qué hacemos en cuanto a esto, en cuanto a esto otro? Así que algunos apóstoles escriben algunas cartas para orientar a los hermanos sobre qué hacer, qué no hacer. O empiezan a percibir falsa enseñanza de gente que está haciendo cosas que son inmorales o derechamente contrarias a la fe y van a escribir, como Judas va a escribir su carta, o Santiago, ¿sí? Así que a fines de la década del 40, inicio de la década del 50, empiezan las primeras obras escritas por los apóstoles. Pero ellos cuando escriben no están pensando en que están escribiendo un Nuevo Testamento. Ellos simplemente están respondiendo a las situaciones. Pero fíjense lo que pasa. Luego, en la década del 60, varias cosas van a pasar una tras otra. Por ahí por el 62 es asesinado Santiago en Jerusalén. Por ahí por el 65, 66, Pedro es martirizado en Roma. Y el 67, Pablo es decapitado en Roma. Así que en poquitos años, líderes importantes de la iglesia mueren. Y el resto dice, no, espérese, esto se nos puede escapar de las manos, necesitamos poner las cosas en orden, todo lo que hemos contado verbalmente necesitamos ponerlo por escrito. Y además han pasado 20 y tantos años desde que el Señor ascendió a los cielos y algunos de los primeros testigos oculares ya empiezan a fallecer, así que mejor empiezan a poner en orden, como dice Lucas en sus versículos iniciales, las cosas que han sido ciertísimas entre ellos. Así que pronto en esos primeros 20, del 60 al 80, por ahí, van a escribirse Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, para tratar de poner las enseñanzas y obras de Jesús y de los discípulos en esas primeras generaciones por escrito. Así que ya en un lapso de como del 50 al 80, unos 30 años, gran parte del Nuevo Testamento ya está escrito. Hacia fines del siglo, Juan va a escribir sus cartas, el Evangelio y el libro de Apocalipsis también aparece hacia finales del primer siglo. Así que esas obras se escriben, pero se escriben para iglesias puntuales. La carta a los Corintios se escribió para la iglesia de Corinto.
Pero lo que los cristianos fueron haciendo, y eso es lo interesante de todo esto, es que empiezan a tomarle valor a las cosas que los apóstoles escribieron y empiezan a copiarlas, ¿sí? Para que si nosotros como iglesia hemos sido bendecidos con esta carta, pues los hermanos de la otra ciudad también deben ser bendecidos, y así empiezan a copiarse cartas, evangelios, apocalipsis, y por eso es que hablamos de que se circula en los textos, ¿sí? Pero también se escribieron otras cosas en esa época, ¿sí? Otras cosas se escriben, y algunos discípulos de los apóstoles también escriben cartas. Vamos a hablar un poco de eso el domingo, pero cartas que igualmente se aprecian, o libros de discipulado, como la Didaché o Didaché, ¿sí? O el Pastor de Hermas, que la gente empieza a copiar porque eran muy buenas. Y también se escriben otras cosas. Vean esta lista enorme de evangelios, de libros de Hechos y Apocalipsis, todos apócrifos, porque ninguno de estos lo escribió el que dice, por ejemplo, el Evangelio de Pedro no lo escribió Pedro. Hechos de Pedro no lo escribió Pedro. Hechos de Felipe no lo escribió Felipe. ¿Sí? Pero circulaba mucha esta enseñanza en el segundo siglo. Muchos de estos textos vienen de obras que son de un grupo hereje que fue condenado por la iglesia después, que se llaman los gnósticos, ¿sí? Pero la iglesia entonces fue copiando y preservando esos textos. Se desarrolló el Nuevo Testamento, pero en medio de cierta literatura. Lo mismo vemos con el Antiguo Testamento. ¿Sí? El proceso de escritura del Antiguo Testamento lleva muchos siglos, ¿sí? Muchos siglos. Quizá 1000 y algo de años entre el más antiguo y el más reciente, ¿sí? En cambio, el proceso de escritura del Nuevo Testamento apenas ocupó unos 50 años. Y lo otro, importante recordar, la Biblia cristiana en los primeros siglos era la Septuaginta, ¿sí? De hecho, cerca del 80-90% de las citas y alusiones que vienen en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento son de esta versión, incluido algunos textos que suenan mucho a estos textos que les mencioné, que se conocen como los libros deuterocanónicos, diríamos ahora, y otros que están en la lista que no son deuterocanónicos hoy, ¿sí? Pero ahí está. Así que eso es todo, y abro el tiempo para preguntas. Pablo, el micrófono es tuyo. Gracias, hermano Nelson. Este es el tiempo para poder hacer preguntas con respecto a la ponencia del hermano Nelson. Hermano Pastor también tiene el micrófono abierto ahorita para, pues si a él le llegan preguntas también, ¿verdad? Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Nelson. Quedamos realmente sorprendidos de toda esta amplitud de cómo se vino formando la escritura. Por ejemplo, una de las cosas que podíamos tratar, hermano, de explicarle a las personas, por ejemplo, esto de la Septuaginta, pero mira, aquí hay una pregunta de Medardo. Sí. Pablito, ¿la podemos compartir? Claro que sí, ahorita la leo. El libro de Enoc que menciona usted, ¿es el libro de Enoc que menciona Judas? Sí, ese texto, ¿sí? Judas cita los versículos 4 y 5 por ahí del primer capítulo, si no estoy mal, de este libro de Enoc. Es un libro que fue desarrollándose desde el siglo III, por ahí, antes de Cristo, hasta las etapas más tardías del libro, quizá incluso en la época del Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, una cosa, Nelson, entonces este libro no fue escrito por Enoc, allá, el séptimo de... Claro.
Sí, lo que se da a lo largo de toda esta literatura, pues, ¿cómo decirlo? Algunos de estos libros del tercer siglo antes de Cristo en adelante adoptan un estilo que era normal de la época, ¿sí? Era jugar un poco el papel de un personaje histórico famoso, va a decir algo a la gente. Pero ese personaje histórico en realidad no fue el que habló, sino los escritores usan literariamente a ese personaje para que hable, ¿sí? Eso va a pasar no solo con Enoch, va a pasar con Esdras, va a pasar con el mismo Baruch. Pero Esdras es otro, ¿verdad? Esos libros tienen ese tipo de nombre. Por eso algunos los llaman pseudoepigráficos a esos libros, o sea, que firman con un seudónimo, ¿sí? Es como si el fulano lo hubiese escrito, pero en realidad él no lo escribió, sino que... y la gente estaba consciente de eso, no es que la gente pensara que esa persona... Que aquellos lo escribieron. Sí, es un fenómeno bastante común de la época, sí. Y no solo en el mundo judío, en el mundo griego y romano también se da. Sí. Ok, una pregunta aquí de Aleine Elvir. Dice, buenas noches, estuvo muy bonito el mensaje. ¿Qué características diferencian los libros de la Biblia que utilizamos hoy en día con los libros apócrifos? Es una buena pregunta. Miren, algunos de estos libros tienen otros propósitos. Y eso lo manifiestan desde un comienzo. Por ejemplo, el libro de Ben Sira, al principio del libro, el nieto cuenta lo que está haciendo con el libro. El abuelo lo escribió en hebreo y el nieto lo traduce al griego. Y dice que espero que sirva de bendición para ustedes. ¿Sí? Pero tiene enseñanza muy bonita, muy buena, muy útil. ¿Sí? Pero de época tardía, parece que el mundo judío como que anhelaba esa época de recién vuelto del destierro y de ahí para acá no admitían otras cosas. ¿Sí? Así que si algo olía a griego, no querían leerlo. ¿Sí? En el mundo rabínico más duro. Pero en el mundo griego, pues para ellos eran libros normales. ¿Sí? Pero es cierto, ese tipo de cosas son las que van distinguiendo. Hay otros géneros, por ejemplo, aparece el género de novela. En el Antiguo Testamento no tenemos ese género, creo yo, pero aparecen algunas novelas, como el libro de Judith. Es una historia inventada para que hay una mujer que es héroe, se parece mucho a Jael, un poco en su manera de ser y las cosas que hace y cómo libra a Israel, ¿sí? Para invitar a sus lectores a ser fieles a la ley de Dios y que Dios los va a bendecir. Algo parecido pasa con el libro de Tobit. Es una historia bonita de un judío que supuestamente fue de los desterrados de Israel del norte, que vivía en Siria y vive ciertas anécdotas y experiencias que van mostrando cómo él, aún en medio de esas circunstancias, se mantiene fiel a Dios. Así que sí, esos textos tienen otro propósito, sí. Esos no están en el canon bíblico porque, bueno, tienen otros propósitos, pero además de eso también tienen algunas cosas que están en contradicción con algunas doctrinas generales de la Escritura. Vamos a hablar de eso mañana. ¿Sí? Ok, sí. Sí, miren, otra pregunta. Permítame, Pablito, antes de que digas la pregunta, hermanos, mañana se va a explicar de una forma más amplia por qué esos libros, especialmente lo que dijo el hermano Nelson en el Antiguo Testamento y el domingo en el Nuevo Testamento, por qué tenemos esos 39 libros y todos estos no pueden entrar dentro del canon bíblico. Entonces, si tú quieres saber por qué Macabeos y Tobías y Judith y muchos de estos no están dentro de estos libros inspirados por Dios, entonces mañana en la noche a las 7 vamos a tener nuestra reunión
y el hermano Nelson va a explicar por qué, doctrinalmente, teológicamente y de muchas formas. La otra es en el Nuevo Testamento el día domingo. Entonces, tengamos paciencia. Mañana se va a ampliar mucho más sobre el Antiguo Testamento y el domingo sobre el Nuevo Testamento. Padrito. Amén, sí. De hecho, hay dos preguntas sobre ese tema, entonces mañana los vamos a resolver. Pero hay otra pregunta también del hermano Hermes Reyes que dice, ¿en qué idioma fue escrita la Septuaginta? ¿Puede ampliar un poco sobre la historia de la Septuaginta? Claro. Hay este libro que les mencioné que se llama Carta de Aristeas, cuenta una leyenda de cómo es que se hizo la Septuaginta del Pentateuco, por lo menos. Pero la verdad es que los judíos que vivían en la diáspora, ¿se acuerdan del mapa que les mostré del mundo romano? Las comunidades que vivían alrededor del mar Mediterráneo, todas hablaban griego. No hablaban hebreo. Así que, ¿cómo leer su Biblia de manera pertinente? Por eso es que se empezó a traducir del hebreo al griego. Y lo que se conoce hoy como la Septuaginta fue una obra que se hizo a lo largo de como 150 años en Egipto por comunidades judías, traducido al griego. O sea, del hebreo se tradujo al idioma griego. Así es. Sí. Y hay algunas de esas obras que no se tradujeron, que se escribieron directamente en griego, ¿sí? Claro. Pero por alguna razón eran obras que se leían en esos lugares. Por ejemplo, la tercera de Macabeos es una historia súper linda, pero dura, difícil, de comunidades judías que tuvieron que enfrentar a los griegos que no querían que ellos adoraran a Dios. Y estuvieron a punto de aplastarlos con elefantes, ¿sí? Pero ellos confiaban en Dios hasta un incluso dispuestos a morir, y Dios obró milagrosamente en evitar que esos elefantes los terminaran aplastando, ¿sí? Según de Macabeos también cuenta cómo los judíos se resistieron a morir, a blasfemar contra Dios con Antíoco Epífanes. Y se cuenta una historia que el libro de Hebreos la menciona, por cierto, ¿sí? De una mujer y sus hijos que mueren esperando la resurrección, ¿sí? El autor de Hebreos los pone como héroes de la fe en Hebreos 11. Interesante, ¿sí? Y ese tipo de historias aparecen en estos libros. Hay muchas historias de esas, hermano Nelson, que son verídicas, pero no inspiradas. Eso hay que distinguirlo. Así es, claro. Como Primera de Macabeos, que es un recuento histórico de estos reyes que, bueno, primero no eran reyes, pero eran sacerdotes que se resistieron a Antíoco Epífanes y armaron unas revueltas y, bueno, ¿sí? Terminaron reinando hasta Herodes, ¿sí? Pero sí, hay muchas de estas cosas que son ciertas y otras que no, son novelas, pero correcto, tienen un propósito didáctico. Pero las que sí tienen historia son unas historias reales de lo que fue la nación de Israel en ese periodo de 400 años, pero que son real como historia, pero no son inspiradas. Y de eso el hermano Nelson hablará mañana sábado y el domingo. Así es. Bueno, hay otra pregunta, dice hermano Byron. Y cuando habla del libro de Felipe, ¿es el mismo Felipe que bautizó al eunuco? Claro, esa es la idea, ¿sí? Muchas de estas obras son del Nuevo Testamento, o sea, contemporáneas a las primeras generaciones de cristianos, se inventan a partir de estos autores, ¿sí? Algo de eso vamos a hablar también el domingo, pero, por ejemplo, hay una que se llama Hechos de Santiago, donde ahí aparece que María nació de Santa Ana y San Antonio, creo que se llama el papá. Sí, esa historia viene de esa obra. O hay otro que es de la infancia de Jesús,
que se van inventando cosas, siglo II, siglo III, y algunas de esas usan los nombres de los apóstoles para darse autoridad. Amén. Amén. Dice la hermana Olga Carranza, ¿podríamos tener una copia del material? Claro, ahí lo tenemos ya, Pablito. Ok, yo lo voy a distribuir. Ok, sí, yo envié todo el material escrito a los hermanos y que ellos pueden distribuírselos a ustedes para que puedan leer con más tranquilidad todo lo que he estado mencionando. Sí. Amén, amén. Los hermanos que quieran pueden pedirme el material y yo se lo mando. Y ahí lo tenemos guardado para mandarlo a los que lo necesitan, a los que lo quieran leer y estudiarlo más despacio. Así es. Bueno, ya son las preguntas de hoy. Dice Ricardo Figueroa que ciertos apóstoles tomaron rumbo hacia la India. Sí, se dice que, si mal no recuerdo, Tomás fue el que se fue para allá. Sí. Otra pregunta, ¿dónde y cuándo entra la transmisión oral de los escritos bíblicos? Hermano Germán Martínez pregunta. Ah, muy buena pregunta. Vamos a hablar un poquito de eso mañana también, porque tiene que ver con qué libros consideran los hebreos, los judíos, qué libros consideran ellos sus libros y por qué razón descartan algunos y escogen otros, ¿sí? Y parte de eso tiene que ver con la tradición oral judía que se escribió en un libro del siglo III que se llama la Mishnah, ¿sí? Y un libro que tiene la Mishnah más otras cosas del siglo VI de nuestra era que se llama Talmud, que son los libros junto con la Biblia hebrea que son la base de la religión judía moderna, ¿sí? Así que la respuesta es siglo III, siglo VI, Mishnah, Talmud. Sí. Sí. Hubo una tradición oral primero y luego empezó a escribirse más o menos por ahí, ¿qué fue? 1400 antes de Cristo, Nelson, cuando ya Moisés empezó a escribir. Bueno, Moisés debe haber escrito, sí, por ahí, lo que haya escrito él lo escribió en esa época más o menos. Y luego, resulta que paralelamente por ejemplo, si uno lee algunas cosas, no hay respuesta a esas dudas Sí. que los rabinos se fueron haciendo. ¿Cómo asegurarnos que no infringamos la ley? Por ejemplo, se dice que uno tiene que al acostarse tiene que bendecir a Dios. Es ¿a qué hora me acuesto? Y si me acuesto antes del atardecer, entonces no cuenta, y después del anochecer, sí. Ese tipo de cosas de tradición oral son las que van a ir apareciendo en este tipo de literatura que se llama la Mishnah y el Talmud, ¿sí? Que trataban de responder esas cosas. Por ejemplo, algunas de las cosas que le critican a Jesús, que no te lavas las manos cuando comes, bueno, ellos tenían ciertas normas de qué cosa había que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué sé yo. Hay muchas cosas entretenidísimas en esos libros que cuentan un poco la meticulosidad con que ellos, por el temor de Dios, de no ofenderlo, caían a veces en extremos, ¿sí? Pero otra pregunta, hermano. Dice, ¿qué pasó con los libros que se mencionan en los libros de los reyes y crónicas? Cuando dice que los demás hechos se determinaron rey, se encuentran en el libro de, y puntos suspensivos, que lo menciona, ¿verdad? claro. Y ese libro, y ese libro no es ninguno de los 66 de la Biblia. Así es, vengan mañana. Ok, sí. Los libros que se mencionan, mañana les voy a mostrar una lista, son de los que puse, porque no son todos, pero una lista de como 15 obras que se mencionan en el Antiguo Testamento que fueron usadas por los escritores para su investigación, pero que no son canónicos. Eso es un buen punto para el Nuevo Testamento, como los autores del Nuevo Testamento a veces citan incluso poetas griegos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que esos poetas sean inspirados, es otra cosa.
Así es, son materiales que corrían por ahí, que se documentaban y ellos escribían algunas cosas, pero que no quiere decir que aquellos libros eran inspirados, correcto. Así es. Así es, hermano. Muy bien. Bueno, no sé, yo perdí hasta la noción del tiempo, hermano. Amén. Ha sido tan provechoso. Ahí, mira, Pablito, por favor, atiende a tu suegro, hombre. Sí. No, pero ya le leí ahí está, dice, perdón, dice la pregunta, confirmar si todos los escritos bíblicos fueron escritos en un periodo de 1600 años y la primera Biblia aparece en el siglo XV después de Cristo. Bueno, no sé a qué primera Biblia se refiere. Probablemente lo que tiene en mente es cuando se inventó la imprenta, el primer trabajo que fue por ahí en el siglo XV, 1400 algo. El primer trabajo que se imprimió fue una Biblia, pero la Biblia existía de muchísimo antes. Vimos el desarrollo de los libros del Antiguo Testamento hasta el siglo IV antes de Cristo, ¿cierto? Y mañana veremos un poco cómo es que se fueron afirmando y afianzando esas listas de libros. Que esa es la cosa al fin, cuáles listas y cómo se van formando esas listas y los dolores de cabeza que nos generan esas listas. Y los criterios que hay que ir desarrollando y fueron desarrollando las iglesias. Y los rabinos optaron por otro camino, pero ayuda a entender un poco la situación. Sí. Pregunta, ¿qué determina qué es canónico y qué no? ¿Qué es eso de canónico? Sí, es una buena pregunta. Mañana vamos a hablar de eso. Hoy, el propósito de nuestra presentación hoy fue cómo es que se desarrollaron estos libros, en qué ambiente se desarrollaron, qué otros textos había alrededor de esos libros. Y mañana vamos a hablar de cómo es que se definió, bajo qué consideraciones, el canon del Antiguo Testamento. Y criterios fueron variando. Algunos criterios se ocupaban en alguna época, otros criterios se ocuparon después. ¿Sí? Pero no quiero adelantarme a eso. Ahora, canónico básicamente quiere decir que es un libro que la Iglesia reconoce como autoridad. No es que la Iglesia, los cristianos dicen, bueno, de ahora en adelante declaramos que estos libros son. No, es al revés. La Iglesia reconoce lo que ya era obvio para todos los cristianos. Claro, hay algunos libros que no eran tan obvios, pero la gran mayoría de libros sí fueron más o menos unánimemente aceptados. Y de eso vamos a estar hablando. Se les reconoció la autoridad que los libros mismos tenían. ¿Sí? Por eso es que después vamos usando los textos que ustedes leyeron al principio de la ponencia hoy. Los autores bíblicos estaban conscientes de que por lo menos los autores del Antiguo Testamento, los profetas, eran inspirados. ¿Sí? Dice, aproximadamente en qué siglo se reúnen ya los 66 libros del canon final. Sí, están adelantándose las preguntas a lo que vamos a ver mañana. Está bien. ¿Sí? Los 66 libros que nosotros tenemos hoy pasaron por un proceso largo de conversación entre las iglesias, que va a llevarnos como 14 siglos de conversación. Y eso lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Pero ya para el primer siglo ya estaba conformado el canon, a final del primer siglo. Ya estaban escritos, digamos, los libros. Los libros estaban escritos desde el siglo IV. ¿Sí? Pero ya los del Nuevo Testamento, ya toda la Biblia. Claro, y el primer siglo de nuestra era, pues, el Nuevo Testamento. Pero la cosa es que se hayan escrito y otra es que se consideren o no. Solo para ilustrarles, hablamos de estos deuterocanónicos, pero para muchos cristianos, por 2-3 siglos, el libro de Esther
no era canónico, no estaba en la lista, se consideraba deuterocanónico para muchos cristianos y para judíos también. También en el siglo VI el libro de Ezequiel en el mundo judío no era considerado canónico. Entonces, por eso no quiero adelantarme, porque es una discusión compleja y no es de respuesta sino el año tal, en tal reunión, ¿sí? Es mucho más complejo que eso y quiero guardar un poco de eso para mañana, que vengan con más energía, sí, amén, entusiasmo, para lograr ver que el libro que tenemos con 66 libros es una cosa que vale la pena cuidarlo y leerlo y disfrutarlo, porque para llegar a esos libros que tenemos aquí, hoy pasaron bastantes conversaciones, ¿sí? Mucha agua pasó debajo del río, debajo del puente, ¿sí? Así que tenemos que aprender de la historia para valorar mejor lo que tenemos, ¿sí? Bien, Daniela Zavala pregunta, ¿de qué manera comprobaron o reconocían los libros que realmente eran inspirados por Dios y el que no? Sí, es una muy buena pregunta. De nuevo insisto. Hasta la mañana. Sí, es que mañana vamos a ver, como les mencioné en la presentación, mañana vamos a ver ese proceso de reconocimiento de los libros del Antiguo Testamento, que es un proceso muy difícil, muy complejo, y el proceso de identificación de los libros del Nuevo Testamento, que es una cosa muy sencilla comparativamente, que llevó poco tiempo establecerlo, ¿sí? Pero el asunto con el Antiguo Testamento es un poquito diferente, ¿sí? Dice que nos dejes picados para mañana. Así es, claro. No, yo les digo, hermanos, para mañana se va a aclarar un poquito más porque va a ser más puntual la cuestión del canon del Antiguo Testamento, cómo se reconoció esos 39 libros y el domingo esos 27 del Nuevo Testamento. Hay una pregunta que creo que sí vale porque nos puede servir a todos nosotros para estos días. Pregunta Sarita Sánchez, ¿hay algún material o libro que recomienda para conocer un poco más sobre estos procesos de formación del texto? Sí, estoy usando como base de la ponencia un libro, he leído otras cosas más, pero un libro de Gonzalo Báez Camargo, que publicó Sociedades Bíblicas Unidas en el 2000, la tercera edición. El primero fue en 1970 y algo, y la tercera edición salió en el 2000. Es una muy buena obra, 120 páginas más o menos tiene, se lee en una sentada, ahora que tienen para entretenerse, pueden buscarlo, capaz que hasta en internet lo encuentran por ahí, ¿sí? Gonzalo Báez Camargo era un erudito sobre esos temas. Sí, claro, es un historiador muy respetado y Gonzalo Báez Camargo escribió esta obra sobre una breve historia del canon, se llama. Sí. Muy bueno, por cierto. ¿Sí? Es un buen libro y también hay otros autores, pero quizás ese es el más cortito y muy documentado y muy bueno. ¿Sí? Amén, amén. Hermano Omar García dice, ¿qué otras formas de presentar la Biblia hay hoy y cuáles tendencias para el futuro mientras viene el Señor? No sé si entiendo bien la pregunta. Si hablamos de forma en que está presente la Biblia, hay Biblias impresas en papel. La repito. ¿Qué otras formas de presentar la Biblia hay hoy y cuáles tendencias para el futuro mientras viene el Señor? Sí, no sé qué quiere decir la persona con presentar. Yo creo que está en papel, está en la tecnología, está ya, sí. En la puso él. Sí, es lo que dice, el papel pone... sí, hay otras formas. La Biblia ahora digital... Miren, no sé si ustedes
usan YouVersion en sus teléfonos, pero Sí, fabuloso. amén. Cientos y cientos de versiones de la Biblia. Yo he usado algunas versiones en quiché que hay ahí y en quechí, que son idiomas guatemaltecos, con hermanos de la iglesia que hablan esos idiomas. Entonces hemos hecho algunas dinámicas con ellos para que lean esos textos en voz alta en la iglesia. De otra manera habrías tenido que ir a una biblioteca a pedirle a alguien prestado una traducción. No, ahí está. ¿Sí? Ahí está todo, sí. Sí, y ahí en internet hay un montón ahora, así que ahí está la bendición de poder tener un montón de versiones simultáneas, además, ¿sí? Que nos ayuda para comparar. Sí, realmente Ok. es bueno. Jafet Salgado pregunta, ¿hay algún tipo de criterio para valorar qué libro podría ser parte de los canónicos? Sí, miren, por ejemplo, del Nuevo Testamento, una cosa que quedó rápidamente claro en las iglesias es que si el libro había sido escrito por un apóstol o algún discípulo de algún apóstol, fijo. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo, Lucas, Juan, Pedro. ¿Sí? Eso, y si era una obra temprana, o sea, escrita en el primer siglo. Eso definió, pero rápido, el criterio en el caso del Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento, una de las cosas que algunos decían era que la obra hubiese sido escrita en hebreo, y eso era importante, que hubiese sido escrita en hebreo, porque como les mencioné, en la Septuaginta hay varias de estas obras que fueron escritas en griego, no en hebreo. Ese era un criterio. Otro criterio es que fuese una obra antigua. Otros dijeron no, que fuera una obra que hubiese sido escrita en Palestina. ¿Sí? Y por eso es que entraron en tensión en el mundo rabínico judío en el siglo VI con Ezequiel, porque Ezequiel no fue escrito en Palestina. Entonces, ¿consideramos esa obra canónica o no? Porque no fue escrita en Palestina. ¿Sí? Entonces, algunos de esos criterios que la gente, son criterios como, a ver, juntémonos, a ver qué piensan ustedes, qué criterios podemos usar. ¿Sí? Y son falibles de todos modos, pero algunos de esos criterios fueron ayudando a ir depurando la lista, por lo menos. Y lo otro es que fueran fuertemente reconocidos por las comunidades. ¿Sí? Y ese es un tema que vamos a ver mañana, que va a ser un punto de conflicto, porque algunos textos eran desconocidos en algunas zonas del imperio. Entonces las iglesias no los tenían. No porque no fueran canónicos o si fueran, sino simplemente porque nunca habían oído de tal autor. ¿Sí? Porque fue escrito a cierta región y se mantuvo en esa región. Y los cristianos de un lugar simplemente no conocían que existía esa obra. Hoy nosotros abrimos nuestro Nuevo Testamento y están los 27 juntitos, pero demoró bastantes siglos en que estuvieran juntitos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver el domingo. En el Antiguo Testamento más o menos la misma cosa. El tema de tensión, fíjense que no va a ser si son canónicos o no son canónicos. Eso casi quedó zanjado bien rápido en la historia de la Iglesia. Los libros del Antiguo Testamento, los 39 que conocemos hoy. Pero lo que causaba dificultades, ¿qué hacemos con estos otros libros? No es que se les considerara canónicos. De hecho, recién se les llamó canónicos en el Concilio de Trento. Antes nadie le llamaba canónicos. Los usaban, sí, los llamaban deuterocanónicos, los llamaban apócrifos, de distintas formas. ¿Sí? Vamos a ver cómo Jerónimo va a ser muy importante en esos criterios, siglo V, ¿sí? Pero el tema no era si eran canónicos o no. Se reconocía que no eran del mismo nivel que los otros textos, sino si los usábamos o no los usábamos. Y ese va a ser el punto, hasta el día de hoy, en la cristiandad. ¿Qué espacio le damos a esos libros? ¿Sí? Y eso lo vamos a ver mañana. ¿Sí?
Bueno, yo creo que vamos cerrando ya, hermanos. Qué bueno, Nelson, tenerte con nosotros. Queremos ser lo más honestos posible con esto del canon bíblico, porque no queremos tampoco ser deshonestos en lo que ha pasado en la historia de Israel y de la iglesia. Pero qué bueno que podemos tener la certeza. Y una de las cosas que, por ejemplo, tú estuviste diciendo desde el inicio, fue cómo es posible que estos libros fueron escritos con estos materiales tan débiles como la arcilla, esas tablillas que estaban ahí, los papiros, los pergaminos, y cómo Dios ha preservado su palabra hasta el día de hoy. Eso es algo maravilloso, que Dios ha cuidado la palabra a pesar de ser tan perseguida, quemada, destruida, queriéndola aniquilar, y Dios la ha sostenido hasta este día. Y gracias, Nelson, por eso. Hermano Pablito, cerramos Amén. entonces, hermano. Así es. Quedaron unas preguntas por ahí, pero mañana es más o menos por el mismo corte. Pero entonces, hermano, muchas gracias, hermano Pastor y hermano Nelson. Vamos a terminar el tiempo ahorita con una oración. Y seguimos mañana a las 6:30. Este estudio va a quedar en YouTube ya a partir de mañana temprano, ya amanece en YouTube, o lo pueden ver aquí en Facebook nuevamente. Entonces, Pablito, hermanos, solamente quiero decir que los que quieren el material que el hermano escribió, pídanmelo por favor ahí a mi número de WhatsApp y con todo gusto yo se los estoy enviando.